Presentación versa efectivamente en el título denominado Evaluación de daños causados por mosca de la fruta en cultivos de durazno y manzano en los cantones Gualaceo, Paute y Azogues, que corresponden a las provincias de Cañar y de la provincia de La Suay. En nuestra ponencia se versa efectivamente por un trabajo que lo venimos realizando. Bueno, vamos a dar un avance en definitiva de un trabajo que lo hemos empezado en plena pandemia y hemos tenido algunas complicaciones, pero sin embargo esta actividad lo hemos desarrollado a nivel de campo y hoy lo queremos compartir con cada uno de ustedes que se encuentran presentes. Mi nombre es Víctor Raúl Tambo y está en esta parte también siendo trabajada este proyecto por el PhD Juan Carlos González. Somos docentes investigadores, en este caso particularmente de la carrera de agronomía de la Universidad Católica de Cuenca. Bueno, soy parte de como director de la carrera en la extensión San Pablo de la Tronca y también en estos momentos me desempeño como director de proyecto de investigación de un proyecto que también forma parte de este proceso de trabajo de campo que lo venimos realizando, denominado prospección de controladores biológicos y monitoreo de daños producidos por mosca de la fruta. Quería prácticamente ubicar de pronto en el contexto general de dónde se encuentra ubicada nuestro proyecto de investigación. Como les decía, se encuentra en el contexto de nuestro país, Ecuador, ubicado en las provincias de Cañar y Azogues. ¿Por qué tomamos realmente la pertinencia de realizar este trabajo de investigación? Exactamente lo tomamos porque justamente la gente en este sector se ha manifestado abiertamente sobre la gran problemática que existe en cuestión de mosca de la fruta. Y por sobre todo, es lo que todavía aún no se logra determinar claramente, desde luego, desde el contexto y el conocimiento del productor, no se ha llegado a determinar claramente cuál es la especie que produce el daño efectivamente a estos productos. Y por supuesto, nos hemos centrado en estas dos provincias porque son centros de producción de frutas de manzano y durazno. Entonces, por ello es lo que nos centramos a realizar un trabajo de campo en este sector. ¿Cuál es el problema? El problema se centra de acuerdo a un reporte dado por Agrocalidad en el 2010 y obviamente al momento también se mantiene todavía, nos dice que la presencia de la mosca de la fruta se encuentran en diferentes cultivos, ya sea de carácter comercial o de autosuficiencia. Esto realmente se vuelve de mucha importancia conocer y hacer sobre todo estudios más avanzados con la finalidad de nosotros poder conocer cuál es esa verdadera amenaza que está trayendo y que objetivamente representa una amenaza tanto al sector industrial como para la seguridad alimentaria. Investigaciones llevadas a nivel de campo, ¿sí?, de especies frutales y por sobre todo de versiones emitidas desde la experiencia y vivencia de los productores nos confirman que prácticamente muchos autores nos dicen que llega de un 50 a un 80% de daños que produce esta mosca de la fruta a diferentes cultivos. Pero sin embargo, como se nota acá, se dice que efectivamente el daño puede llegar a un 100%. ¿Por qué lo podemos ratificar y testimoniar en este sentido? Nosotros también podemos decir que puede llegar a un 100%. Porque entre uno de las manifestaciones que dice el productor, mire, nosotros anteriormente salíamos, qué sé yo, a nuestras labores de campo, cuando nos tocaban las deshierbas de nuestros cultivos, de maíz principalmente. A nuestros alrededores existían plantaciones de manzana, plantaciones de durazno. Lo que nosotros no llevábamos ni siquiera lo que denominan el denominado fiambre, ¿verdad? O rancho. Dicen, nosotros llegábamos a las plantas de durazno y enseguida nos alimentábamos con un par de duraznos y seguía nuestra jornada. Pero hoy en día, lastimosamente, ya no lo podemos hacer en ese sentido porque nuestros cultivos o nuestros frutos están totalmente afectados. Y vamos a ver más adelante cuál es exactamente esa situación que se presenta. Nuestro objetivo de estudio se centra principalmente en evaluar los daños producidos por mosca de la fruta mediante observación in situ en huertos frutales de manzana y durazno. Allí podemos ver en las imágenes efectivamente cómo ya la persona, el agricultor, en muchos de los casos ya se siente desmotivado. Dice, mejor vamos a botar todos estos cultivos porque relativamente ya no es posible. Por más que realicemos
incluso algunos controles fitosanitarios nos está llevando a una disminución de nuestra producción. Sobre todo, como decía, y allí podemos ver en las fotografías correspondientes cómo es el daño que produce. Si nosotros le hacemos una disección a ese durazno recién cogido de la planta, imagínense cómo lo obtenemos y eso es lo que efectivamente se manifiesta el productor. Parte de la metodología que nosotros hemos seguido es realizar la colecta de la mosca de la fruta. Se seleccionaron objetivamente áreas de pequeños productores, ¿sí? Que tienen cultivos, en este caso, de durazno y manzano. Nosotros nos centramos efectivamente a esos dos cultivos, a pesar que dentro del contexto de la variedad de especies, nosotros encontramos muchas especies más, ¿sí? Pero sin embargo nuestro estudio se centró efectivamente a realizar una evaluación de daño para ver y conocer sobre todo cuál es el problema grande y sobre todo corroborar este problema que se ha visto directamente en el productor. Colecta de la mosca de la fruta. Para ello nosotros obviamente es un procedimiento que necesitamos llevar en base a Albornoz que nos dice en el 2014 que se necesita seleccionar 5 árboles de cada especie frutal, de los cuales se colectan frutos maduros y también, en este caso, son pupas que se obtienen desde ya que han caído, algunos frutos ya caen desde el árbol hacia el piso, al suelo, y la larva del tercer estadio tiende a salir y a alojarse en el suelo con la finalidad allí, obviamente, de pasar un periodo más de pupa y objetivamente salir en estado adulto para seguir nuevamente propagándose o en este caso reproduciéndose. Dentro de nuestro procedimiento también que estamos realizando es la cría de larvas en recipientes provenientes de frutos colectados a nivel de suelo y de árboles. Entonces nosotros llevamos estos frutos que se encuentran dañados, en este caso con síntomas de daño, que han sido recolectados a nivel de campo de cultivo, los llevamos y los procedemos a cultivar con la finalidad de poder estar seguros a ver qué tipo de especie mismo se encuentra realizando el ataque o los daños al respectivo fruto. Allí podemos ver mediante un monitoreo y a través de una metodología de trampeo, lo que estamos es realizando la recolección de moscas de la fruta, ¿sí? Esto con la finalidad de poder determinar y saber cuán efectivas también resultan la colocación de trampas y sobre todo para poder adoptar como una medida de control, ¿sí? Porque objetivamente si nosotros vemos que vamos adelante, más adelante a ver cómo hemos obtenido relativamente una caída masiva de diferentes insectos y sobre todo más de mosca de la fruta. Entonces son algunas de las alternativas que también estamos probando con la finalidad de poder ver si más adelante obviamente hacemos las mingas institucionales que se llama, en este caso que participen otras instancias de gobierno, instancias académicas, ONGs, organizaciones, con la finalidad de poder hacer este trabajo en conjunto, porque al final el problema ya está acentuado y relativamente tenemos que buscar su intervención de forma concreta. Realizamos muestreos semanales con la finalidad de poder recolectar frutos, ¿sí? Y también realizar las diferentes lecturas y sobre todo la colecta de los diferentes especímenes que hayan caído a nivel de trampa. Nosotros estamos utilizando este tipo de trampa denominada MAPFIRE que permite obviamente su trabajo se realiza en base a una proteína hidrolizada en la cual se le coloca en su parte interna, en su parte inferior baja. Esto permite que efectivamente pues actúe como atrayente y los insectos caigan para que se pueda, sobre todo para poder nosotros identificarlos. La cría de larvas se sigue un procedimiento, como le dije anteriormente, ya se describió, se recolectan frutos maduros a razón de 3 muestras por árbol, pero nosotros hemos tratado de recolectar muchas más muestras con la finalidad de poder tener una mayor ampliación y sobre todo poder determinar qué tipo de especies se nos reproducen o encontramos en estos frutos. Se colocan las mismas en cajas plásticas o cajas o envases plásticos o envases también de vidrio, ¿sí? Y en los cuales les tapamos con tela tipo media, ¿sí? O también tipo organza conocida,
con la finalidad de que los diferentes adultos que vayan saliendo, e incluso las mismas larvas tienden a salirse de los recipientes. Entonces, con este tipo de etapa, realmente tienen el poder para poder respirar y objetivamente multiplicarse y desarrollarse para llegar al estadio de adulto. Bueno, también nosotros disectamos lo que son las frutas y se contaron el número de larvas del tercer estadio y el número de frutos con síntomas de daño por dicha larva, que en este caso realizamos las muestras. Las larvas encontradas en cada muestra se transfirieron a frascos o bandejas de vidrio plásticos esterilizados y humedecidos para favorecer la pupación correspondiente y en la salida de adultos. Estamos realizando nosotros para poder corroborar efectivamente qué tipo de moscas se están encontrando, las diferentes identificaciones. En este caso, hemos tenido la participación y la colaboración directa desde Agrocalidad, porque ellos obviamente ya tienen una experiencia mucho más amplia respecto a lo que es el monitoreo de mosca de la fruta. Ellos creo, me parece que están trabajando desde el 2010, entonces realmente nos hemos apalancado en la experiencia de ellos con la finalidad de poder ir dando este trabajo. Entonces, la identificación, obviamente nos estamos basando en algunas claves de Korytowski, que es 2004, nos dice cómo debemos identificar, y también la otra parte le llevamos hacia Agrocalidad para que nos ayuden a identificar y estar efectivamente nosotros seguros que la especie que estamos identificando sea la correspondiente. El monitoreo de daños. Para poder determinar el monitoreo de daños, nosotros nos hemos basado en esta fórmula que nos permite objetivamente determinar cuál es el porcentaje de daño. Y para ello nosotros necesitamos realizar un conteo del número de frutos con síntomas de daños versus al total de frutos analizados. Y en este sentido, como parte de la discusión y resultados, podemos encontrar, fíjense, que de acuerdo a los resultados obtenidos a nivel de campo, podemos obtener que en Gualaceo, Azogues y Paute existe un porcentaje de daños que sobrepasa un 90%. Entonces, realmente tenemos unos valores relativamente altos. Esto nos corrobora a lo que efectivamente nos dice el productor, que efectivamente los daños son ya bastante severos y que prácticamente se les está saliendo de su forma de control. Es decir, que ellos ya buscan desesperadamente alguna forma que les ayudemos a poder determinar alguna metodología de control o un manejo integrado, que en este caso también se habla últimamente de buscar diferentes tipos de controladores biológicos que posiblemente también está llevando nuestra investigación por ese lado. El monitoreo de daños también se ha tratado de determinar lo que es el índice de infestación. Y aquí podemos ver cómo se calcula. El índice de infestación se calcula contabilizando el número de larvas que se obtuvieron de los frutos que se llevaron a nivel de laboratorio sobre el peso de la muestra. Cada peso nosotros, que en este caso lo obtenemos de campo de los diferentes frutos, lo llevamos, lo realizamos un procedimiento de lavado, un procedimiento de desinfección y oportunamente le realizamos ese pesaje. Con ese pesaje nos ha logrado determinar efectivamente que en Gualaceo existe un 67.5% de infestación. Obviamente, en los lugares que nosotros hemos realizado el muestreo. Les decía en inicio, cuando empezaba mi intervención, que no hemos podido avanzar ampliamente a colocar muchas más trampas porque lastimosamente por la situación de pandemia la gente se veía un poco resistente a que nosotros podamos nomás ingresar en cualquier lugar. Entonces no nos permitían. Sin embargo, nosotros utilizando obviamente el mecanismo de incursionar a las personas dentro del proceso para que ellos también se vayan empoderando de este gran problema, hemos logrado ya tener estos resultados que hoy damos a conocer. En Azogues, fíjense, tenemos un 28.90% y en Paute un 36.61%. ¿Cuál podría ser de alguna manera una de estas inferencias que podríamos hacer? Fíjense, Gualaceo y Paute estamos más o menos a unas temperaturas entre unos 18 a unos 20, 22 grados centígrados. Entonces podríamos decir que efectivamente las condiciones de clima le permiten objetivamente un mayor desarrollo de estas especies de mosca de la fruta. Sin embargo, Azogues es un poco más elevado,
los lugares a donde hemos realizado los muestreos, fíjense, tenemos un porcentaje de infestación bastante bajo. Entonces, asumimos que de alguna manera puede ser también, como dicen muchos autores, que puede en este sentido influir muchísimo lo que es la temperatura para poder tener una proliferación, en este caso, de estos tipos de insectos. De acuerdo a los muestreos que hemos realizado y a las identificaciones que hemos hecho, podemos identificar y objetivamente damos en este sentido una veracidad a lo que nos dice agrocalidad, o agrocalidad también nos ratifica lo que nosotros estamos diciendo en este momento, que Anastrefa fraterculus se encuentra en todos los lugares muestreados, con mayor incidencia en este caso en Gualaceo, en donde también se encuentra Anastrefa grandis y también en menor porcentaje lo que es Ceratitis capitata. Entonces, el gráfico nos puede indicar cómo efectivamente la mayor cantidad de Anastrefa fraterculus lo encontramos justamente centrado en la población o en el cantón Gualaceo, o mejor dicho, en términos más sencillos, en aquellos lugares donde hemos muestreado. Por sobre todo, hay una particularidad que nosotros hemos realizado lo que es el muestreo justamente en los lugares donde hay todavía segmentos o cultivos todavía de durazno, porque ya todas las personas en función de estos problemas que tienen, realmente se encuentran botando estos cultivos. Allí podemos ver en este cuadro, les hago la presentación, donde se identifica el número de frutos que hemos muestreado. Obviamente, les decía, es en función de la pandemia que no hemos logrado obtener, y sobre todo también es en función de que en algunos sitios hay la mayor producción, en este caso de durazno, y en otros sitios hay la mayor producción de manzana. Y allí podemos ver que en este sentido lo que es los frutos que se realizaron los muestreos tanto en los cantones de Gualaceo, Paute y Azogues, y también podemos ver allí el peso de frutos, la cantidad de frutos que nosotros recolectamos. Y eso nos lleva objetivamente a determinar que, cuántas trampas también tenemos ubicadas. Ubicamos nosotros en Gualaceo 8 trampas, en Paute 9 trampas y en Azogues 6 trampas. Eso, a través del monitoreo de campo, lo que nos ha logrado es llegar a determinar hasta el momento que objetivamente se han logrado capturar 777 adultos de mosca de la fruta en Gualaceo, en Paute 41 y en Azogues 278. Aquí hay como una manera de incongruencia. ¿Por qué de pronto puede aparecer, como veíamos anteriormente, hay un índice alto de infestación, sobre todo por la cuestión de temperatura? Pero en este caso, Gualaceo y Paute son unos lugares un poco calientes, sí, con unas temperaturas un poco templadas, y lo que podríamos de alguna manera ver que en este caso, Paute, hay algunos lugares que realizan controles fitosanitarios. Entonces, esto también disminuye un poco la posibilidad de que la mosca pueda estar presente, ¿sí? Y sobre todo, otra cuestión que también se está trabajando muchísimo en los alrededores, o a los alrededores se encuentran los cultivos, pero normalmente se están reemplazando cultivos, en este caso, como bajo invernadero, como tomate, pimiento, pepino. Eso de pronto, en algunas estamos tratando de efectivamente ver si eso es lo que nos está llevando a determinar esta población que hemos logrado localizar hasta el momento. Fíjense, otra cuestión también, que cuánto es el porcentaje de infestación. Se realizó la colecta de frutos recogiéndoles de los árboles y del piso, trasladándolos al laboratorio donde fueron diseccionados para el conteo de larvas, encontrándose hasta 25 larvas de tercer estadio por fruto muestreado. Esto nos da objetivamente a entender que tenemos una infestación bastante alta y sobre todo una población muy elevada de mosca de la fruta en estos sectores. Es por ello que nuevamente ratificamos un poco la pregunta de investigación, deberíamos decir que cuál es el problema grave como tal que se encuentra afectando a los cultivos en este sentido en estos cantones. A manera de conclusiones, podemos decir que en los muestreos realizados en los sitios de producción de frutas de manzana y durazno, durante la época de fructificación,
¿sí? Durante la época de fructificación. Por cuestión de pandemia, el trabajo de investigación lo empezamos a mediados del mes o inicios del mes de marzo, ¿sí? Donde objetivamente empezamos lo que es el muestreo de campo y en este sentido hemos logrado determinar el porcentaje de infestación, que es relativamente alto, correspondiendo al 67.5% en Gualaceo, 28.90 en Azogues y 36.61% en Paute. El mayor porcentaje de infestación se da en los meses de enero a junio, época de fructificación de las especies de manzano y durazno, porque en estas localidades, como les decía, es justamente la época de fructificación. Esto lo corrobora Núñez y otros autores en el 2001 que nos dicen que objetivamente la mosca de la fruta, especialmente para manzano y durazno, se dan con mayor porcentaje de incidencia y mayor fuerza, podríamos llamar, es en los meses de fructificación. Es porque allí objetivamente ya tenemos la manifestación directa en vista de que la gente saca posiblemente sus frutos a vender y en el mercado ya no es adquirido. Entonces, en este sentido, por eso es lo que en esa época es lo que tenemos en sus mayores porcentajes. Y la mayor población de individuos adultos de mosca de la fruta corresponde a Nastrefa ratelculus, como se había dicho, con 777 adultos de mosca en Gualaceo, 278 en Azogues y 41 adultos de mosca en Paute. Esto es lo que relativamente nos ha logrado hasta el momento reflejar o darnos los resultados a nivel de campo que venimos realizando dentro de este proyecto de investigación. Como para finalizar, quiero dar un agradecimiento formal, en este caso a Agrocalidad, que objetivamente es un trabajo que lo venimos realizando desde algún tiempo atrás, nos están colaborando en algunas cuestiones, como les decía, en la identificación principalmente de lo que son moscas de la fruta, porque ellos tienen laboratorios muy bien montados a nivel de Austro y también a nivel de Planta Central, que en este caso es en la ciudad de Quito. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación a este evento y eso es lo que de alguna manera podría poner en conocimiento de este importante congreso que hemos sido invitados el día de hoy. Muchísimas gracias.